Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos desde Guayaquil, Ecuador. Mi nombre es Carlos Samaniego Torres y a continuación les voy a compartir mi ponencia en el CICIT 2021. Bien, este trabajo de investigación lleva por tema la cinematografía como herramienta de fortalecimiento cultural en los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Este trabajo comprende básicamente la importancia de la cinematografía como una herramienta que aporta a la cultura y cómo podemos aprovechar la cinematografía para desarrollar y empoderar la cultura en los jóvenes. Como antecedentes, nosotros tenemos que debido a la necesidad de desarrollar esta investigación, se ha observado que la cinematografía es una herramienta de una fuente inagotable de muchos conocimientos, que a su vez pueden estar orientados a la formación, a la instrucción y al fortalecimiento cultural de todos los ciudadanos, siendo esta considerada así una herramienta para contribuir a la culturización de las masas, motivo por el cual nosotros consideramos este uso como una vía educativa y cultural. Es decir, que estamos hablando de una acción loable. Nosotros cuando decidimos investigar esta temática, nos orientamos mucho a lo que es la comunicación, cinematografía y desarrollo cultural. En el ámbito de la comunicación, nosotros tenemos que Walton afirma que la comunicación es uno de los símbolos más sobresalientes del siglo XX, debido a que su ideal es aproximar a los hombres los valores, las culturas, de forma que compensa los horrores y las barbaries de nuestra época. Asimismo, tenemos a Gómez y Simon, quienes afirman que en toda comunicación está presente una serie de elementos sin los cuales no se llevaría a cabo un proceso tan complejo. Eso significa que no basta solo con hablar, sino que también es necesario ir más allá, romper las barreras de todo lo que es superficial. Cuando nos enfocamos desde la perspectiva del cine, nosotros vemos que el cine básicamente es un elemento que tiene una importancia fundamental en el ámbito comunicativo, dado que toda la historia de la humanidad ha sido reflejado a través de su arte, de su cultura, de su sociedad, y esta es una forma para comunicarse. Es decir, que pasó de ser un gran entretenimiento a una forma de educar y transmitir ideas en otros. Cuando hablamos del fortalecimiento cultural, estamos hablando de lo que de alguna forma Tormo considera que el público ha pasado de estar en el centro de la estrategia de las entidades culturales y cada vez es más necesario conocer sus hábitos, sus deseos, sus necesidades y lo que ellos ofrecen como productos para que resulte interesante y puedan incentivar una demanda. Bien, como objetivo general en nuestro trabajo de investigación, nosotros vimos que era necesario analizar la incidencia del cine como instrumento cultural en los estudiantes de octavo semestre de la carrera de Comunicación Social en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, que es una de las universidades más grandes del Ecuador. Como objetivo específico, tenemos que vamos a identificar el nivel cultural cinematográfico de los estudiantes. Luego determinaremos los géneros o los tipos cinematográficos que aportan culturalmente a estos estudiantes y como una propuesta vamos a componer un documental con este enfoque de la demanda que esta generación necesita para empoderarse de todo lo que conlleva a reforzar la cultura. Para esto, pues, nosotros planteamos una metodología de tipo explicativa, de diseño no experimental, con una metodología constructivista, dado que en esta investigación el contexto y los investigadores van a interactuar. Eso quiere decir que nosotros vamos a hacer una investigación mixta, cualitativa, cuantitativa, de manera exploratoria y bibliográfica. Para esto se emplearon técnicas cuantitativas y cualitativas como encuestas, escalas numéricas, escalas de intensidad y entre las técnicas cualitativas empleamos entrevistas, investigación bibliográfica, grupos focales, ¿verdad? Considerando las fuentes primarias y las fuentes secundarias de
tanto el Centro Cultural Yololo, que es donde nosotros vamos a desarrollar esta investigación, y los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Básicamente con el fin de ampliar el conocimiento de la demanda de cómo ellos quieren básicamente aprender una cultura a través del séptimo arte, empleando los géneros que la investigación nos dio como resultado. Bien, cuando hablamos de los resultados y nosotros practicamos ya el tema de la investigación, nosotros descubrimos que en la Facultad de Comunicación Social el 62% de este grupo objetivo era conformado por mujeres frente a un 38% de varones. Las edades que fluctúan en este grupo de investigación va desde 21 a 33 años, siendo el grupo de 21 a 23 el que tiene mucho mayor porcentaje en este campo de investigación. Representa al 89%. Al 98% de nuestro grupo de investigación le gusta el cine. Eso significa que la cinematografía puede ser una herramienta súper interesante al momento de fomentar cultura. Cuando nosotros hablamos de géneros cinematográficos que ellos prefieren, es para tener una idea de qué es lo que nosotros debemos tomar en cuenta al momento de armar nuestra propuesta para construir esta estructura narrativa en esta propuesta documental. Y nosotros descubrimos que la acción y aventura es uno de los géneros que más llama la atención a los jóvenes. También tenemos la ciencia ficción, también tenemos la comedia y también tenemos, entre los más votados, tenemos el suspenso. Nos llamó mucho la atención estos cuatro géneros debido a que elaborar un documental con estos cuatro géneros mayormente votados era un reto debido a que el consumo, la demanda de consumo que tienen estos estudiantes se enfoca básicamente en que nosotros no debemos considerar lo que nosotros creemos que es importante en el documental sobre el tema que vamos a hablar, sino también saber escuchar lo que ellos demandan al momento de consumir un producto audiovisual. Así vimos que era importante analizar qué lo motiva a ver una película a un estudiante. Todo el mundo busca entretenimiento al ver una película. Pocos van hacia el ámbito de la curiosidad, al hobby, la educación y la información. De hecho, la educación está entre el cuarto y el quinto lugar de preferencia. Todo el mundo prefiere entretenerse. ¿Cuáles son los criterios que ellos consideran que debe llevar un film para que sea muy importante? Pues nosotros vemos que en el caso de los estudiantes de la Facultad de Comunicación, para ellos es muy importante el tema de la actuación, seguido básicamente del sonido, de los efectos especiales, todas las anteriores, guión y dirección. Entonces, básicamente nosotros aquí estamos midiendo el dominio del lenguaje cinematográfico que tienen los estudiantes, pero a su vez saber cuáles son las arterias principales por las cuales ellos prefieren consumir un film y los elementos que ellos consideran importantes. Cuando nosotros analizamos otro aspecto como el consumo para poder ver de qué forma podemos entrar mejor con estos estudiantes, descubrimos que Netflix es una plataforma o un espacio que los jóvenes de ahora prefieren, seguido de ir al cine, luego visitar páginas de internet y en muy pocas posibilidades tenemos a Amazon Video Prime y a otras formas de consumir cine. Para ellos es importante la cultura de un pueblo. De hecho, el 76% afirma que es súper importante, seguido de un 17%. Y un 8% que es moderadamente importante. Eso significa que la cultura sí es sumamente importante para esta generación. Ellos están de acuerdo que básicamente la cultura
de un pueblo debe transmitirse a través de la cinematografía. Y según nuestras estadísticas, el 68% más un 28% que está totalmente de acuerdo, hace un porcentaje muy interesante, con un peso muy considerable, que nosotros debemos escuchar lo que ellos nos están diciendo, ¿no? ¿Qué género ellos consideran importante para aprender cultura? Y aquí sobresale el género documental. El documental es uno de los géneros preferidos por estos jóvenes para aprender sobre cultura, ¿sí? Luego, pues, confirmamos algo que nosotros ya habíamos visto en el consumo de preferencias de géneros, en donde nuevamente sobresale acción y aventura, ciencia ficción, comedia y suspenso. Bien, eso nos indicó claramente que esos 4 géneros deberían estar en la propuesta de documental, que más adelante, al final de esta presentación, nosotros les vamos a dejar el link para que ustedes puedan acceder a este documental realizado en el campo de esta investigación. ¿Qué tipo de formatos prefieren? Y aquí nos llamó mucho la atención que los jóvenes quieren imágenes reales, a pesar de ser un tema cultural, quieren imágenes reales, pero también quieren algo de animación, cinema 3D, ¿verdad? Y considerar formatos como el cine IMAX para poder aprender eso. Para nosotros ya entender el tema y adentrarnos con los jóvenes a qué es lo que estábamos hablando sobre temas culturales, nosotros le comenzamos a conversar el tema del temazcal, que es una práctica milenaria realizada por nuestros ancestros a través de Mesoamérica, llegó hasta América del Sur y fue practicada por diferentes culturas. De hecho, aquí en el Ecuador hay un museo que prueba la existencia de la práctica de los temazcales a través de varias culturas ecuatorianas. Algunos, en su mayoría, no sabían cuál era el significado del temazcal, ¿sí? Y ellos básicamente se encuentran con toda la predisposición a aprender sobre qué es el temazcal y todas estas prácticas ancestrales. Un 88% mencionaba que a ellos sí les interesa aquello. Si ellos pudiesen registrar de alguna forma el compartir su experiencia, cuáles eran los métodos que ellos hubiesen escogido, ¿verdad? Ellos señalan que el documental es por preferencia el canal con el cual ellos podrían básicamente registrar esa experiencia. Finalmente, para concluir, nosotros identificamos que, bueno, que en su mayoría son mujeres, que son las que están dispuestas a participar en esta recolección de datos, ¿verdad? Que el 98% del público valida el cine como una herramienta viable para el consumo cultural. No hay que confundir el desinterés de las personas con el querer consumir contenidos culturales con la apatía latente de la forma en cual estos se presentan, ¿sí? Hay que recalcar mucho el contenido audiovisual producido en el país porque suele muchas veces verse limitado por la forma en que el autor de un documental ve el mundo. Generalmente cuando viene una propuesta cinematográfica con una estructura narrativa muy interesante, nosotros no escuchamos a los espectadores, simplemente lanzamos una propuesta desde el conocimiento y desde la perspectiva del director y del guionista, pero nunca, al menos en el Ecuador, se ha hecho una propuesta considerando un proceso de investigación para la creación de una estructura documental, una estructura narrativa documental, y luego crear esa propuesta considerando esas 4 áreas, ¿no? Hay que señalar que los jóvenes prefieren consumir imágenes reales con una mezcla de animaciones en lo que a cultura se refiere. Y eso es muy importante. Si un Estado, si un gobierno autónomo quiere culturizar a jóvenes, debe considerar estas herramientas al momento de trabajar con ellos. Hay un gran porcentaje de jóvenes que consumen muchos contenidos audiovisuales en diferentes plataformas, pero la plataforma preferida por los estudiantes de comunicación es Netflix, seguido de páginas de internet, dado que tiene la capacidad de elegir el contenido que ellos desean visualizar y que está a simplemente un clic de distancia.
Los géneros preferidos por los jóvenes son acción-aventura, comedia, ciencia ficción y suspenso. Si nosotros nos encaminamos por eso, seguro vamos a llegar con ellos. Asimismo, vemos que el cine documental es un género predilecto a la hora de consumir contenidos culturales. Luego tenemos que a través de este documental cultural, nosotros podemos promover la interculturalidad y esto fortalece el nexo tanto entre el público espectador y la historia o de los personajes y las culturas que se presentan. Y aquí viene un dato muy interesante. A diferencia de los millennials, los centennials sacan más provecho del Internet y logran usar esta red básicamente para realizar actividades sociales, educativas y laborales que enriquezcan el conocimiento y el ser para poder crecer de mejor manera, a diferencia de los millennials que crecieron con el Internet y logran entenderla de otra forma. Nosotros recomendamos que el público femenino, al mostrar un gran interés por aprender sobre culturas, ¿sí? Debe ser pensado en función de aquello. Eso quiere decir que hay que escuchar a este público y saber qué es lo que ellos prefieren en la construcción de estructuras narrativas audiovisuales. Hay que también saber que el cine está catalogado como una fuente de cultura. Eso significa que para aprovechar el tema cultural y mayor empoderamiento, pues nosotros podemos utilizar al cine como una estrategia para lograr nuestros objetivos. Hay que deshacer el dicho de que los jóvenes se aburren con contenidos culturales. Básicamente son las circunstancias de cómo se presenta tanto el fondo y la forma del producto, ¿sí? Y si yo no puedo separar, sino que trabajo sobre ambas, pues puedo conseguir un documental muy, muy bueno, con un argumento interesante, y lo puedo combinar con técnicas de montaje y edición. Y me va a dar resultados muy interesantes. Todas estas historias contadas deben ser originales. Hay que siempre mostrar algo que nunca antes se haya visto por parte de la audiencia y la creatividad es crucial al momento de querer romper paradigmas, dado que si yo no cruzo esta línea, puedo hacer o generar un impedimento que el género pueda estancarse con estas ideas que pueden perturbar y básicamente perdurar en el olvido. La manera de presentar propuestas culturales deben integrar varios formatos, básicamente amalgamarlos en función del presente, que básicamente el interés que tiene el espectador se da en conservar. En el caso de los jóvenes, al pertenecer a una generación centennials, ¿sí? Las imágenes tienen que ser reales, gustan mucho de las animaciones y explotan al máximo la multimedialidad. Eso quiere decir que el uso de las TIC es importante. Y las propuestas que se desean enfocar en un público joven deben contemplar plataformas y medios que estos utilizan para su consumo, ya sea de películas, documentales o series. En todo caso, las plataformas de streaming como Netflix continúan acortando una brecha muy marcada, por tanto, se debe pensar en ellas como una catapulta para llegar a los jóvenes en ámbitos culturales. Este documental es un género que explota varias ramas y tiene distintos aditivos. Eso quiere decir que hay elementos como la acción, aventura, suspenso, comedia, ¿verdad? En donde se repercute de manera positiva en los jóvenes, lo cual me lleva a tener en cuenta a la hora de desarrollar una propuesta documental, sí, para este público, datos muy interesantes y ellos se van a sentir escuchados. Es verdad que el cine documental, sí, es como el resumen de las producciones culturales, pero hay que abrir la mente a un lenguaje que está globalizado en su contenido. Si yo no puedo abrir ese lenguaje globalizado o llegar a ese lenguaje globalizado, puedo encontrar un muro que me frene inmediatamente la percepción de el público debido a que desde la perspectiva del autor ya hay limitaciones si no contempla un lenguaje global.
nosotros vemos y recomendamos que hay que sacar mucho provecho de la cinematografía como mecanismo de integración cultural, pues Ecuador es un país multiétnico y pluricultural, entonces hay que sacar provecho de eso. Y lo otro es, si nosotros ya estamos hablando de centennials, debemos conocer la forma correcta de llegar a ellos, ya sea al presentar un producto, ¿verdad? Pero también publicitar el mismo. Y para finalizar, nosotros les dejamos el link del documental, el mismo que va a estar en los comentarios de esta presentación, para que ustedes puedan acceder al mismo. Les agradecemos su comentario, su tiempo, y básicamente desde Ecuador les mandamos un abrazo y gracias por participar de esta ponencia y escucharnos. Enviamos un fuerte abrazo a todos los organizadores del CICI desde Guayaquil, Ecuador. Mi nombre es Carlos Samaniego y estamos muy orgullosos de servirlos con este trabajo de investigación. Hasta pronto.